A ver, pensemos en esto. ¿Qué tienen en común un poeta y un físico? A simple vista parece que no mucho, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a explorar una división que es súper profunda en nuestro mundo intelectual. Es como una grieta que lo afecta todo, desde cómo se enseñan las escuelas hasta cómo intentamos resolver los problemas más grandes del planeta. Para entender bien esta división, empecemos por los estereotipos que la alimentan. Ojo, que esto es un problema que ya se veía venir desde los años 50. Por un lado estaban los intelectuales literarios, que veían a los científicos como, bueno, impetuosos, arrogantes, con un optimismo un poco superficial y bastante desconectados de la condición humana. Y del otro lado, los científicos pensaban que los humanistas no tenían nada de visión a futuro, que eran profundamente antiintelectuales y que hasta querían ponerle límites al arte y al pensamiento. Un panorama complicado. Y fue en 1959 que el científico y novelista C.P. Snow lo resumió perfectamente. Dijo que había un abismo de incomprensión mutua. Hablaba de dos grupos que son fundamentales para la sociedad, pero que, simple y sencillamente, no hablaban el mismo idioma. Ok, pero ¿cómo es que llegamos a este punto? Vamos a meternos de lleno en el diagnóstico original de lo que se conoce como la Gran División. En su análisis de 1959, Snow fue muy claro. Dijo que la vida intelectual de Occidente estaba partida en dos. De un lado, los científicos. Del otro, los intelectuales literarios. Y lo más grave es que señaló a nuestros sistemas educativos como los responsables de mantener viva esta división, frenando el progreso. Al principio, sí, culpó más al sesgo anticiencia de los humanistas, pero tampoco dejó fuera a los científicos. Fue muy claro en que a menudo ignoraban por completo los problemas sociales, económicos y humanos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué consecuencias tiene en el mundo real esta manera tan fragmentada de pensar? Bueno, han pasado décadas desde Snow, y esa promesa de que más tecnología nos llevaría a un mundo mejor, pues resultó no ser cierta. La desigualdad social no es solo un problema de tecnología, es, en el fondo, un problema de valores humanos. Cosas como la equidad o la justicia no se pueden programar con código. Requieren una comprensión súper profunda que la ciencia, por sí sola, no nos puede dar. Y muchas veces la raíz del problema está en cómo aprendemos. El famoso currículo fragmentado es este modelo donde las materias se enseñan como si fueran islas totalmente aisladas, sin conexión entre ellas ni con lo que pasa en el mundo real. Y claro, así es imposible tener una reflexión crítica o una comprensión verdaderamente integral de las cosas. Y esto nos lleva a un peligro enorme, la sobreespecialización. El filósofo José Ortega y Gasset lo describió de una forma genial. Lo llamó la barbarie del especialismo. Esto crea la figura del sabio ignorante, una persona que es una eminencia en su pequeño campo, pero que opina de todo lo demás que desconoce con la arrogancia de quien se cree un sabio. La buena noticia es que se ha intentado resolver esto por décadas, así que pasemos a ver cómo empezó esa búsqueda de un puente, de una solución. La búsqueda de este puente comenzó con una visión muy esperanzadora. En 1963, el mismo Snow propuso la idea de una tercera cultura, un espacio donde por fin pudieran encontrarse. Y esa idea fue evolucionando. En los 70s se empezó a hablar de interdisciplinariedad, o sea, hacer que los distintos campos dialoguen. Y hoy el objetivo es todavía más audaz, la transdisciplinariedad, que busca crear un conocimiento que vaya más allá de las fronteras de cualquier disciplina. A ver, para que quede claro, la interdisciplinaridad es cuando diferentes campos estudian lo mismo, pero cada uno desde su propia perspectiva. En cambio, la transdisciplinariedad es mucho más ambiciosa, busca ir más allá, crear un marco de entendimiento totalmente nuevo y compartido. Las dos ideas son súper valiosas, pero la verdad es que se han topado con muchos problemas prácticos. Esto solo demuestra lo difícil que es derribar estos muros institucionales. Entonces, si estos movimientos tan grandes han tenido sus dificultades, ¿será que existe algún campo más específico, más concreto, que pueda funcionar como el punto de encuentro perfecto? Pues la respuesta podría sorprender. Resulta que sí, y se encuentra en la filosofía de la ciencia.
un campo que, después de una verdadera revolución a mediados del siglo XX, se convirtió en el terreno ideal para que estas dos culturas por fin convergieran. Pero ojo, este campo no siempre fue un puente. Antes de los años 60, la ciencia se veía como una colección de hechos puros, objetivos, absolutos, casi como si no tuvieran nada que ver con nosotros. Pero entonces llegó la revolución de Thomas Kuhn, y lo cambió todo. Él demostró que la ciencia es una actividad profundamente humana, moldeada por la historia y por la sociedad. Hoy entendemos que la ciencia es una práctica social que produce conocimiento fiable, sí, pero siempre provisional y totalmente conectado a nuestra cultura. Y esto es clave. Cuando enseñamos la ciencia de esta manera, los beneficios son gigantes. No solo aumenta el interés de los estudiantes, sino que se fomenta una visión más humana, más crítica y mucho más realista de lo que es la ciencia. Se empieza a entender el impacto social de la tecnología, y lo más importante, se forman ciudadanos capaces de participar responsablemente en los debates científicos que están definiendo nuestro futuro. Muy bien, todo esto suena increíble en teoría, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos para reconstruir la educación y crear esta tercera cultura en la vida real? Bueno, primero hay que ser honestos y reconocer las barreras que existen, y son muy reales. A nivel del sistema, tenemos currículos súper cargados y una división de materias súper rígida. A nivel institucional, muchas veces faltan recursos y coordinación. Y ya en el salón de clases, el profesorado a menudo no tiene la formación necesaria para moverse fuera de su campo de especialidad. Pero sí que hay un camino. Se propone una estrategia de 4 puntos. Primero, organizar los planes de estudio alrededor de problemas del mundo real, no de materias aisladas. Segundo, reformar la formación de los profesores para que puedan cruzar estas fronteras. Tercero, reescribir los libros de texto para que muestren la ciencia como lo que es, una actividad humana, dinámica y social. Y por último, promover una educación científica que no se olvide de los valores éticos y cívicos. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta bastante provocadora sobre el propósito de nuestros sistemas educativos. ¿Estamos educando para resolver los problemas complejos de nuestro mundo o simplemente para seguir perpetuando las divisiones del pasado?